Mis cordiales saludos a todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar una porción de la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque éste podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hasta ahí la lectura de la palabra. Esta es una historia narrada que Mateo lo narra dentro de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, que estaba y a punto de cumplir una parte muy esencial, muy importante sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y como en nuestro tema anterior también estábamos comentando del versículo 1 al 5, donde los principales sacerdotes, las autoridades judías estaban conspirando en contra de nuestro Señor Jesucristo, estaban planificando destruir a Cristo. Y entonces ellos tuvieron consejo para prender con engaños y matarle a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos decían: no durante la Pascua, durante la fiesta de la Pascua, no, para que no se haga alboroto. Pero dentro del plan de Dios, de sus planes soberanos que Dios había establecido, Jesús estaba planificado que Él muriera dentro de la Pascua. En la Pascua, porque recordemos que Jesucristo era el Cordero de la Pascua, como Juan el Bautista dijo en San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Antiguo Testamento profetizaba respecto de que un día vendría el Salvador, el Mesías, a poner su vida, que el Antiguo Testamento reflejaba en los sacrificios que los pueblos judíos hacían, ¿no?, de los corderos. Y esa era una representación simbólica que apuntaba a Cristo, que un día vendría pues a dar su vida para salvar al mundo, como Isaías 53 también nos enseña ese capítulo, que Cristo, el Mesías, sería sacrificado. Y entonces, ese sacrificio pues tendría que cumplirse dentro de la Pascua, dentro de la Pascua que el pueblo judío que siempre ha celebrado. Y eso relata la historia, el Éxodo capítulo 12, ahí está, no hay una enseñanza sobre cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahí sacrificaron los corderos y pues su sangre fueron untados los dinteles de la casa, de cada casa judía. Y cuando pues el ángel de la muerte vino aquella noche, ninguno del pueblo judío fue tocado, solamente los hogares del pueblo egipcio. Y entonces eso era también, como estamos diciendo, una representación que apuntaba a Cristo, que un día derramaría su sangre
para que nosotros, los que creemos en Él, seamos salvos de la ira venidera, de la muerte, porque está establecido: los que creen en Cristo tienen vida eterna. Y entonces la conspiración de las autoridades judías, lo que ellos estaban planificando era destruir a Cristo. No sabían, ellos no entendían, tal vez en sus pensamientos humanos llenos de maldad, llenos de corrupción, que estaban yendo al pie de la letra tal como estaba predeterminado, que Cristo moriría en lugar de los pecadores. Y ellos quisieron hacerlo no durante la fiesta de la Pascua. Querían cambiar los planes establecidos por el soberano Dios, pero el plan soberano era que Jesucristo muriera en la Pascua. Y entonces pues ese mismo evento de lo que está sucediendo ahí en el Sanedrín, las autoridades judías están planificando destruir a Cristo, y en ese mismo momento, en esas mismas horas, está pasando otro evento en otro lugar, donde hemos leído en Betania, ¿no? Recuerden ahí la reunión de los fariseos. Ahí estaba sucediendo en el Sanedrín, allá en Judea, y también pues en otro lugar estaba sucediendo el evento que hemos leído, que Jesús fue ungido en Betania. Al mismo tiempo, en otro lugar están conspirando, y en otro lugar está sucediendo que a Jesús le van a ungir con perfume, ya preparando para su sepultura. Por eso Cristo estaba completamente consciente de lo que Él iba a enfrentar. Él sabía perfectamente los planes de lo que está escrito en las Escrituras, se estaba cumpliendo, no estaba fuera de su control. Por eso este evento de lo que Él fue ungido en Betania no fue accidental, no fue por casualidad, sino fue un preparativo ya para los últimos días que Jesucristo, ya pues últimas horas que digamos, que ya Jesucristo iba a ser sacrificado. Y ahí la historia que hemos leído dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el fariseo. Interesante. Simón el leproso, ahí es Simón el leproso. Simón el fariseo era otro, fue otro evento. Y entonces dice que estaban ahí reunidos con una finalidad, tal vez ahí Simón el leproso, tal vez no hay algunos detalles que nos da, pero se cree que este hombre Simón había sido sanado de la lepra. En los múltiples milagros de nuestro Señor Jesucristo que Él realizó en su vida ministerial, Él sanó a múltiples de enfermos. Recordemos que cantidad de enfermos, incluyendo dentro de sus enfermos eran curados los leprosos, que era una enfermedad incurable que la ciencia médica de aquel tiempo no podía tratar, y hasta el día de hoy también no se podrá tratar, porque esa es una enfermedad incurable. Y entonces, en señal de agradecimiento, tal vez este personaje organiza esa cena, organiza este evento, no de señal de agradecimiento, una cena ahí de compartir con las amistades, porque cuando un enfermo se sana, hay una celebración, hay una alegría dentro de la familia, dentro del hogar. Y ahora pensemos que Simón el leproso, él estaba ya condenado con esa enfermedad hasta morir, pero un día escuchó de Cristo que Él sí podía solucionarlo, su problema, ¿no? Que Él podía sanarlo. Entonces Él pues buscó a Cristo y fue sanado. Y entonces la alegría y el gozo que pudo causar en su vida, en su ser, en los parientes, en las amistades. Y entonces Él, en señal de agradecimiento, hizo esta reunión, hizo esta cena para que Jesucristo sea el invitado principal de
de esta cena. Y dentro de ese evento pues sucede algo extraordinario, algo maravilloso. En el versículo 7 dice, cuando ellos estaban ahí reunidos, dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Ahí sucedió este evento extraordinario que quedó marcado a través de la historia, a través de los tiempos, como en el último versículo que hemos leído. Jesucristo habló de esa obra que esta mujer hizo, que se predicaría ese acto en todos los lugares donde se predica el Evangelio, porque esta mujer hizo algo maravilloso. Y Juan también lo describe en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Ahí nos da detalles muy interesantes. ¿Quién era aquella mujer? Entonces vamos a darle un vistazo al libro de San Juan, en el capítulo 12, del 1. Ahí nos da detalles de quién era esa mujer, porque hay otro evento que Lucas lo relata en el capítulo 7, ¿no? Ese es otro evento de otra persona, de otra mujer. Y entonces, pero aquí lo relata de que el que ungió a Jesús aquel momento que las autoridades judías estaban conspirando tratar de matar ya a Jesucristo, pero en este evento estaba pasando en otro lugar en el mismo tiempo. Y ahí dice la palabra que dice: 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquel que había resucitado de los muertos. Hicieron allí una cena, de lo que estamos hablando ahí. Juan nos da detalles que estaban reunidos que ya hablamos, para disfrutar una cena en señal de agradecimiento, porque Simón había sido sanado de su lepra. Y entonces dice que hicieron una cena, y dice la cena, Marta le servía y Lázaro era uno de los que había estado con él en la mesa. O sea que Simón eran amigos, tenían amistad con Lázaro, Marta, María, y estaban presentes en ese momento de esta cena, ¿no?, que había preparado Simón el leproso. Y entonces en ese momento que estaban disfrutando la cena, y entonces ahí sucede, dice en el verso 3, Juan se lo describe: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y a la casa se llenó de olor el perfume. Y recordemos que aquí pues esta historia nos da de Juan detalles muy importantes, lo que Mateo no nos da, pero Mateo también le da énfasis, cosas muy importantes en la cronología del tiempo, del orden de lo que estaba sucediendo. Y acá Juan le da que esa mujer que vino con un perfume de gran precio era María. Y también Marcos lo da otro detalle muy importante, que tanto Mateo no le da. También Marcos lo describe en ese capítulo, del capítulo 14, del versículo 3 hacia adelante. Dice que María quebró el frasco de alabastro del perfume. Es un señal, un sacrificio, ¿no?, de que para ungir a Jesucristo, un acto de adoración, de agradecimiento, también por los beneficios. Recordemos que tanto María y Marta, Lázaro habían sido beneficiados con las bendiciones de Dios por la resurrección de Lázaro después de 4 días. Y entonces María, pues ella, un señal de adoración, de agradecimiento, de alabanza a Dios, y de preparar también ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ella dio ese sacrificio
de su perfume. Recordemos también, los que ya conocen la historia, la costumbre judía, en aquellos tiempos las mujeres judías siempre tenían un perfume de gran precio que ellas guardaban para el día de su boda, para el día de su vida matrimonial, que ese perfume era de gran precio, porque ahí nos da los detalles, ¿no? Que ese perfume fue valorizado en el versículo 5 de San Juan capítulo 12, que ese perfume estaba valorizado en 300 denarios. 300 denarios estaba valorizado. Y entonces recordemos, el denario era el salario de un trabajador de un día. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y entonces era un ahorro de un año de trabajo, ¿no? Para que esas mujeres puedan realizar, ¿no?, ese momento de su vida matrimonial y sacar ese perfume para esos momentos de alegría, de felicidad que ellos experimentaban el día del matrimonio. Pero ella no lo guardó para ese momento de su vida matrimonial, sino que decidió sacarlo antes para poder ungir a Cristo. Dio un perfume de gran precio para ungir el cuerpo ya de nuestro Señor Jesucristo, que ya horas más después iba a ser ya sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí la persona que Mateo no le da detalle, en el Mateo 26, en el versículo 7, el apóstol Juan le da detalles del personaje, quién era el personaje que ungió a Jesús. Ahí dice, volvemos al versículo 7 de Mateo 26, dice: vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y le derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa, ahí ya pues derramó el perfume. Y en el verso 8 dice: al ver esto, los discípulos, dice, se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Y también le da detalles en el verso 9, dice: porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Mateo lo relata, muy interesante también eso, pero ese acto que esta mujer hizo causó un malestar dentro de los discípulos. No estaban conformes. Entonces aquí Mateo le da que dice que los discípulos, pero el promotor de todo ese descontento, que empieza a enojarse los discípulos, el promotor de todo ese movimiento que causó el enojo fue el de Judas, porque eso Juan le da detalles. Y vamos a ver en San Juan capítulo 12, también donde estamos leyendo, dice en el verso 3 hacia adelante, es el mismo evento que está contando Mateo. También entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, aquí le da detalles, dice: dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahí verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y entonces ahí vemos el promotor de lo enojo, de la molestia de los discípulos que empezaron a criticar. Marcos dice que empezaron a murmurar contra la mujer. Era el promotor, el que había iniciado todo eso, fue Judas. Y Juan no lo esconde nada. Y en el versículo 6 dice, de Juan 12, 6 dice: pero él dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí está muy interesante el pensamiento, la actitud, el deseo
de lo que dijo Judas, ¿no? Ahí lo relata, y entonces Judas nada más usó una forma de aparentar, no esa parte que él, al decir que se hubiera vendido en gran precio y dado a los pobres, nada más se usó una fachada para que su idea, su pensamiento tenga efecto en los demás, porque en la realidad el pensamiento ahí que podemos ver, ayudar a los pobres es bueno, ¿no? Ayudar a los necesitados es bueno, es una buena acción, una buena actitud, pero Judas nada más lo usó como una forma de fachada, nada más para decir una cosa que él estaba pensando justamente, pero detrás de toda esa fachada de algo bueno tenía malas intenciones, y cual contagió a los demás. Miren cómo es que lo malo, las malas intenciones, a veces hay verdades que alguien puede decir tal como está hecho o dicho en las Sagradas Escrituras, pero cuando hay detrás de todo ello malas intenciones, siempre causará problemas, molestias, murmuraciones, porque un pecado siempre conducirá a otro pecado. Entonces ahí vienen las murmuraciones. Detrás de esas murmuraciones había malas intenciones de Judas. Como repito, ayudar a los pobres es bueno, ayudar a los necesitados es muy bueno, es una buena obra, pero aquí Judas nada más lo usa como una forma de fachada para ser crítico y murmurar y sembrar sus odios, su amargura, su murmuración delante de los más discípulos. Y por eso ahí que Mateo, tanto Mateo como Marcos lo usan, ¿no? Lo usan, que los discípulos empezaron a murmurar, a hablar contra la mujer, contra María. Empezaron a criticar, empezaron a hablar mal de ella, hacer murmuraciones, hacer comentarios que había hecho un desperdicio, que había malgastado, que se hubiera vendido, no sé. Y entonces ahí estaban en ese momento murmurando entre ellos contra María, criticándola a María, y entonces ahí aparece el evento Jesús. Recuerden que Jesús no les condenaba, porque Jesucristo, Él sabe los pensamientos, Él sabe las maquinaciones, las intenciones de lo que hay detrás de todas las cosas. Y entonces Jesucristo vio todo ese evento, no supo las murmuraciones que están dándolo, y entonces Jesucristo en el verso 10, Mateo 26:10, entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? No lo molesten. Ahí viene a defender, porque Jesús sabe que perfectamente que María ha hecho una buena obra, una obra de agradecimiento, de adoración. Como dijimos, no, Lucas también le da otro detalle de otra historia de lo que pasó de aquella mujer pecadora que vino, no, en la casa del fariseo, ¿no? También parecido el evento, pues no es el mismo evento, son casos muy diferentes. Son diferentes personas, y tal vez eso ya María ya tenía conocimiento de eso, y también ella también hizo, es cierto, una forma de adoración, de derramar el perfume sobre Cristo, y también, como dijimos, ya preparando para su hora de su sacrificio. Así, y entonces Jesucristo, como Él sabe las intenciones, las intenciones del corazón, lo malo que ellos están ya pensando en sus corazones, los discípulos fueron contagiados por el personaje de Judas, que él pensaba él mismo, el sustraer el dinero, robar el dinero. Y Jesús le dice: no molestáis, no lo molesten a esta mujer, porque pues ha hecho conmigo una buena obra. Y le tapa la boca, les desbarata sus ideas, a sus pensamientos, a sus molestias, a sus murmuraciones, porque ellos también, los discípulos, ya sabían que Jesucristo nunca se equivocó. Él fue el perfecto en todas las cosas
que él hacía le salía a la perfección. Y entonces aquí Jesús le dice, ella ha hecho una buena obra conmigo, una buena obra. Y en el verso 11 le dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y en el verso 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de preparar, dice, para la sepultura. Ahí está la declaración de Jesucristo, que esta mujer ha preparado ya para mi sepultura, que los demás ni siquiera se habían percatado de ese evento, porque Jesucristo ya en múltiples de veces lo había dicho a los discípulos, que Jesucristo sería entregado a las autoridades judías, entregado a los gentiles, ser humillado, ser golpeado, ser muerto. Jesucristo ya había profetizado su propia muerte y ellos no le habían dado importancia, pero esta mujer le había dado algo interesante que tal vez no entendió a la plenitud, no entendió al 100% de lo que ella estaba haciendo, pero lo hizo, porque recuerden que María era la persona que siempre le había dado atención a la enseñanza de Cristo, y todo aquel que da atención a la enseñanza de Cristo pues será beneficiado, porque recordemos, en alguna ocasión Jesucristo llegó también a la casa de Lázaro, de María había llegado. Ahí hicieron también una reunión. Jesucristo también estaba compartiendo la palabra, pero ¿qué estaba haciendo Marta? ¿Qué estaba haciendo Marta? Dice que se afanaban las cosas, de los preparativos para servir a los invitados ahí. Entonces ella se molestó, se incomodó cuando María se había sentado a los pies de Jesucristo para escuchar la palabra de Dios, y cuando ella lo vio sentado, le dijo a Jesús que le diga a su hermana que lo ayude en los quehaceres de la casa, en los preparativos. Y entonces Jesucristo le dijo a Marta, 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 tú estás turbada y afanada por las cosas materiales. En otras palabras, que se enfocó más en lo material, pero algo que le dijo: María ha escogido la mejor parte, que no le será quitado. Interesante, ¿no? Que María siempre le dio énfasis más a la palabra de Dios. Pero Marta, ahí vemos que estaba nada más turbada y afanada con las cosas materiales. Así que si así también hay personas que a veces más dan énfasis a lo material, y a veces a las cosas espirituales a veces lo ponen en segundo lugar, como hay personas que en el centro de trabajo, en el centro del negocio, son tan puntuales que a veces cumplen al pie de la letra, y cuando se trata de las cosas espirituales no le dan valor, no le dan importancia, son impuntuales, y ahí se ve que ellos le están dando nada más énfasis a lo material y a lo espiritual en segundo lugar, y cuando debe ser a lo contrario. Así como María nos da una idea también, que ella escogió primeramente dar lugar a las cosas espirituales, y así debe ser el cristiano. Siempre las cosas espirituales deben ser primero en la vida de un cristiano. Así que cumples el horario dentro del trabajo, así también debe ser puntual en las cosas espirituales, de leer la Biblia, de orar, de congregar. Siempre tienes que ser muy puntuales en las cosas espirituales, porque las cosas materiales que a veces cumples al pie de la letra son pasajeras, pero las cosas espirituales son eternas, y entonces hay que dar prioridad a las cosas espirituales. Eso es muy importante, y por eso tal vez que María tal vez no lo entiende al 100% de lo que él está haciendo, pero ella le hace una buena obra, ya preparando, ungiéndolo al cuerpo de Cristo para su sepultura, porque así dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, porque ella ha derramado este perfume sobre mi cuerpo, que otros no le habían dado énfasis,
que no le habían dado importancia, pero ella sí le dio, y no pasó por casualidad, porque ya los fariseos, los saduceos, las autoridades judías ya estaban preparándose y conspirando ya para matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos también, como dijimos en nuestro tema anterior, ellos no se daban cuenta que estaban yendo a la perfección, al plan soberano de Dios, al plan, lo que Dios había establecido en la eternidad, que Jesucristo será crucificado, entregaría su vida, derramaría su sangre para que los pecadores sean salvos por ese sacrificio. Y así, de esta manera, pues ya no es casualidad, no es coincidencia que María cumple una obra interesante, preparando ya el cuerpo de Jesús, dice, para fin de su sepultura. Y entonces en el versículo 13, Mateo 26, verso 13, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también será contado lo que ella ha hecho. Mira, interesante. Y entonces Juan también le da ese detalle, también en el San Juan capítulo 12, versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha hecho esto, porque los pobres siempre tendréis vosotros, mas a mí no me siempre me tendréis. Así que Jesucristo, ya se llegó la hora de su partida, ya su vida ministerial, de su vida terrenal había culminado, ya él iba a pasar a otra etapa, que él tenía también que cumplir. Ya él terminó su vida ministerial, ahora cumpliendo su vida ministerial, él tenía que ser sacrificado, porque así decían las Escrituras, y él, como estamos diciendo, lo declaró en múltiples de veces, que él sería muerto, sea asesinado. Y eso, que Jesucristo en la vida de su ministerio se cumplió tal como las Escrituras decían, y eso no justifica la maldad de los judíos, de los romanos, de los gentiles, lo que hicieron ahí ellos, porque eso es un día, ellos, si no se han arrepentido, tendrán que darlo cuentas a Dios, porque ellos desataron toda su maldad, no todo su odio, sus celos que tenían las autoridades judías en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que aún Pilato se dio cuenta, dijo que por celos le habían entregado. Y Pilato también hizo una injusticia de condenar a un hombre inocente. Él mismo encontró que Jesús era inocente, que no era culpable, y entonces cumplieron una injusticia, ¿no?, total, terrible de la maldad, su fruto de su maldad. Ellos desataron contra nuestro Señor Jesucristo, pero un día, si ellos no se han arrepentido, le darán cuentas a Dios. Así que, mis amados hermanos, espero que este tema les sea de bendición para su crecimiento en su vida espiritual, que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que en Él pasó sus últimos días, no fue por casualidad, no fue accidental, sino que todo fue bajo su control soberano del plan de Dios, porque así estaba establecido. Recuerden que hay algún momento que Pedro trató también de defenderlo a Jesucristo, sacando una espada y hiriendo a un soldado, y Jesucristo dijo que deje la espada, que el que mata espada debe ser muerto. Dejad así, que si no, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque lo que Cristo estaba haciendo estaba yendo de acuerdo a lo que está escrito. Y así que este evento, lo que hizo María, no fue casualidad, no fue accidental, sino fue también dentro del plan de Dios, que tenía que ser preparado para hacer su sepultura. Y esa obra y ese acto de adoración, lo que esta mujer hace, quedó marcado en la historia, porque hoy, donde quiera que se predique este evangelio, se cuenta de esta mujer lo que ha hecho. Donde quiera que se predique el evangelio de Jesucristo, siempre se contará de esta mujer. Así que así son las obras
que están de acuerdo al plan de Dios, lo que está escrito dentro del cristiano a veces lo pone por obra en práctica, siempre eso no quedará olvidado, porque siempre quedará exaltando el plan de Dios que se cumple a través de su iglesia, a través de cada cristiano. Por eso los cristianos tenemos que vivir de acuerdo a la bendita palabra de Dios, no desviando ni a diestra ni a siniestra. El evangelio y la palabra tiene que hacerse verdad en nuestra vida, y entonces quedará marcado. Eso da testimonio, así como esta mujer hizo, lo que ella, sin darse tal vez cuenta al 100% o entendiendo, así como estamos diciendo, quedó marcado en la historia. En toda iglesia, en todo lugar, en todo el mundo se hace un recuerdo de este evento, de lo que sucedió. Así que tengamos mucho cuidado con las malas intenciones, como ya dijimos, como el promotor que promovió de todo la murmuración, causó enojo entre los discípulos. El promotor fue Judas. Así también hoy hay dentro de las congregaciones que hay murmuradores, hay criticones, a veces hacen críticas, a veces usando palabras de verdad, palabras que tienen razón, pero hay malas intenciones. Eso nunca va a dar buenos frutos, siempre dañará la armonía, la comunión entre hermanos. Así como aquí los mismos discípulos fueron contagiados con la hipocresía de Judas. Y así que Judas estaba bien infiltrado dentro de los 12 discípulos, porque aún los discípulos, los 11, ni siquiera se habían dado cuenta que Judas era hipócrita, que tenía malas intenciones, que sustraía el dinero, ¿no? Y ellos no se dieron cuenta. Así que así a veces hay dentro de las iglesias, que a veces son unos que aparentan ser justos, que son vividores de la palabra del evangelio, pero a veces hay malas intenciones. Eso Dios lo sabe y lo conoce. Un día Dios tendrá que juzgarlo, de juzgar las malas intenciones. Eso a veces dentro de las congregaciones a veces uno no percibe, a veces no nos damos cuenta qué tipo de intenciones tienen. Eso sí, Dios lo sabe. Pablo dijo en algún momento, cuando el pueblo de Corinto quiso entrar a juzgar, ¿no?, a tratar con sus intenciones, él dijo, no, eso no les corresponde, porque un día saldrá a flote todas las malas intenciones, así como aquí de Judas salió a flote sus malas intenciones que tenía. Así un día tendrá que salirse también de muchos cristianos que a veces están dentro de las congregaciones, que a veces sirven a Dios con malas intenciones o de ser vistos, de ser agradecidos, o por lucros personales, y eso tal vez aquí no sale, pero un día saldrá todo a flote, a la luz. Es mejor que cada cristiano, cada hijo de Dios lo sirva a Dios, como dijo Pablo, con un corazón puro de malas intenciones. Así que quitémonos todas malas intenciones, malas acciones, sino sirvamos al Señor con un corazón contrito y humillado, con un corazón libre de malos pensamientos, malos deseos o malas intenciones, sino lo sirvamos con un corazón sincero a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él conoce cada intención, cada pensamiento de nuestros corazones. Con limpia conciencia, cuando usted le sirve, no tendrá que avergonzarse cuando llegue un día al tribunal de Cristo o al juicio de Dios. Usted tendrá confianza, porque si hay malas intenciones, un día tendrás que ser avergonzado, porque ahí saldrá todo a flote, todas las intenciones. Como repito, aquí salió las malas intenciones de Judas que tenía, y eso dañó a los demás. Así que, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que este tema les ayude en su crecimiento espiritual, y para que conozca la bendita palabra, que los eventos que suceden no son por casualidad, no es accidental, todo está en el plan de Dios. Así que más adelante vamos a seguir compartiendo esta palabra, esta enseñanza sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo,
en sus últimos días. Que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes, hermanos, donde nos escuchen, en cualquier parte de nuestro país. Muchas bendiciones. Saludos para todas las congregaciones. Bendiciones.